¿Cómo comenzar a proyectar? Es una pregunta constante y admito que es una pregunta que aún me hago frecuentemente. Y a veces también quedo en el vacío de la hoja en blanco. Y aunque este video, más que ser un video para que te muestre este proyecto, quiero que sea una guía para que encuentres tu propio camino. Y la manera en que diseño o hago algunas cosas es pensando qué es lo que quiero ver, qué es lo que quiero sentir o qué es lo que quiero vivir. Y aunque es una poesía, pues realmente no lo es. Gaston Bachelard, un filósofo francés, establece una interesante distinción entre imaginación formal y material. Argumenta que las imágenes que surgen de la materia proyectan experiencias, recuerdos, asociaciones y emociones más profundas que las imágenes que provoca la forma. Y aunque en la actualidad parece ser más importante la forma antes que las experiencias entre el usuario y espacio, pienso que no se debe separar como lo hace Gastón, sino todo lo contrario. ¿Podría atreverse alguien a proponer la arquitectura como poesía? La poesía necesita, además de una idea generadora, unas palabras concretas. Igual que un poeta no se pone a escribir y ya veremos qué sale, sino para sentarse a escribir, un poeta necesita saber qué es lo que quiere decir. Y con lo que quiere decir, luego estructurará lo que va a decir. Curiosamente, la arquitectura se parece a cualquier labor creadora seria. Pensar que Velázquez, para pintar el cuadro de las lanzas, tiene que saber qué es lo que quiere decir. Desde el principio él sabe que la rendición de Breda es lo que quiere pintar. Luego hará unos bocetos, hará una estructura del cuadro, luego desarrollará cada parte del cuadro, luego decidirá en cada parte del cuadro, luego todo un proceso que se parece muchísimo al proceso de cualquier arquitecto. La poesía no nace de repente, ni es producto de un arrebato, es de una precisión implacable. Una palabra cambiada de sitio, que en un sitio no dice nada y en otro sitio lo dice todo, y en otro sitio dice a mitad. Bueno, pues no solo tiene que decir, que expresar, sino tiene que concatenarse o afinarse con las otras palabras, todo un proceso de algo que se parece bastante a la arquitectura si queremos que esa arquitectura remueva nuestro corazón y detenga el tiempo. Y la intención con este proyecto era buscar la paz en medio de tanto caos, pero para ello debemos considerar qué es lo que quiere el cliente, ya que a eso le llamamos requisitos. Y no solamente es eso, porque se incluyen los parámetros, reglamentos, normativas, restricciones, porque ningún proyecto es igual. Al final debemos de tener todas estas consideraciones para que nosotros podamos realizar cualquier proyecto. Al final son requisitos que, además de las necesidades que nos pide nuestro cliente, también son normativas que se tienen que cumplir para poder realizar dicho proyecto. Y en este caso, el Inge quería construir 3 casas para su comercialización, pero entendiendo la forma del terreno, que se encuentra de la siguiente manera, una de las primeras preguntas que me hice era cómo se va a ingresar al lugar. Y para ello se debe entender bien el contexto. Se puede observar que para ingresar al terreno tenemos 2 vías. Esta entrada, que básicamente es la esquina de 2 calles abriendo camino hacia otras viviendas y donde el terreno se encuentra evidentemente escondido. Y la segunda vía, que es básicamente esta de acá, pero es bastante pequeña. Inclusive se ve que en esta cochera hay más ancho que en el acceso de este lado. Y como no sé quién vaya a vivir, lo ideal era simplemente tener el acceso por el lado más cómodo. Cosa que me lleva a tocar otro punto, que es la orientación. Al decidir tener el acceso de este lado, el acceso de las viviendas realmente se limita a solo 2 opciones. De esta manera o de esta otra manera. Por una parte, si me orientaba de esta manera, íbamos a tener una orientación poniente, es decir, que el oeste iba a ver frente a las casas, y fue un tema que realmente consulté con el director responsable de obra, pero me comentó que sí se podía y no se podía. Es decir, lo que me comentó era que, por una parte, sí se podía, pero que íbamos a tener que donar esta área, porque esta parte de acá es cochera del vecino, y por esa razón, municipio no lo permitía.
O sea, que sí se podía construir de aquí para acá, pero esta área quedaba como donación, cosa que el Inge me iba a matar y no lo iba a permitir. Y aunque siendo muy sincero, se me hace algo absurdo por parte del municipio, simplemente respeté lo que indicaban ellos. De modo que la única opción que me cupieran 3 casas, respetando obviamente lo que el municipio indicaba, y sin sacrificar un espacio del tamaño de una casa, era orientarme hacia el sur. Una orientación no muy favorable para una zona de calor, pero bueno, el municipio me obligó a orientarme de esta manera. Y bueno, teniendo mi emplazamiento, la siguiente pregunta no era cómo acomodar los espacios, sino cómo quería iniciar el recorrido, cómo íbamos a accesar, qué se quería ver en el ingreso, qué quería que me recibiera, el sistema constructivo, el presupuesto, y bueno, en fin, muchas preguntas. Y posiblemente entre esas preguntas no sabía exactamente qué era lo que quería proyectar o diferentes cosas, pero algo que sí tenía muy en claro es que quería mantener la atmósfera. Uno de estos primeros momentos era a la hora de ingresar a la casa, ya que la intención o la primera intención era generar un filtro entre la casa y la ciudad, que me recibiera un zaguán o algo parecido. O sea, algo que también te vivía entre la cochera y la casa. Y hablando de estas intenciones, algo que no comenté es que estos eran los espacios que buscaba el ingeniero por casa, en planta baja, cocina, sala, comedor, medio baño y área de servicio. Y en planta alta, recámara principal con su baño propio y 2 recámaras secundarias con un baño compartido. Y bueno, esto en cuanto al programa arquitectónico por casa, porque como les mostré, el terreno ya empezaba a decirnos ciertas pistas, que básicamente iba a ser una especie de privada, cosa que le viene perfecto porque realmente está alejada de la ciudad y el terreno mismo induce a la intimidad. Por otra parte, el terreno tenía ciertas cosas que me preocupaban. Y acá quiero tocar un punto muy importante que es la estructura. Acá en Chiapas, es uno de los lugares donde más tiembla en México, además de que nuestra capacidad de carga en nuestro terreno no era muy buena, ya que en su mayoría se compone de arcilla negra expansiva, cosa que no es bueno, ya que es un material que cuando llueve, este estrato tiene la característica de hincharse y cuando se seca, regresa a su estado original, pero esto hace que cuartee o quiebre la cimentación y realmente no hubiera tanto problema en sí por el terreno, pero en Chiapas llueve muchísimo, o sea, literalmente la mitad del año y la otra es seco, entonces 6 meses llueve y los otros 6 meses no llueven, entonces bueno, por esa razón es que el estrato no es muy estable y teníamos que mejorarlo por medio de la compactación. Y por esta razón utilizaremos un sistema constructivo más tradicional, que vendría siendo una losa maciza. Evidentemente se mejoró el terreno con un material llamado caliche, pero bueno, eso no se preocupen, que lo veremos en otro próximo video. Otra de las restricciones que yo tenía era que tenía que hacer el proyecto en 130 metros cuadrados de construcción y no podía pasarme de esos metros. Y bueno, teniendo toda esta información, me di cuenta que si quería lograr mantener las atmósferas, pero que al mismo tiempo funcionara contra la intemperie, tenía que empezar de lo general a lo específico, obviamente sin perder el enfoque de todos los requisitos. De modo que primero dividí el terreno en 3 partes, y para que todas las casas fueran equitativas, literalmente tuvimos que sacar el levantamiento topográfico y me alineé al eje que estaba a 90 grados, y de esta manera subdividí lo más justo las 3 casas. Por otra parte, el ingreso, municipio me obligaba a tener mi calle de 6 metros de ancho más mi banqueta, haciendo que el esquema ya se pareciera más a esto. Y bueno, para explicar todo lo demás, tomaré como ejemplo esta subdivisión. Podemos ver que la cochera la dejé afuera porque al final, si te echaba la cochera, sentía más apretado el espacio al ingreso y también me aumentaba mucho los metros cuadrados por casa, de modo que decidí que todo desplantara sobre su misma área, no solo por los metros cuadrados, sino que, como comenté, en Chiapas tiembla mucho. De hecho, acá fue el epicentro del terremoto del 2017 que afectó una gran parte del centro de México y varias ciudades cercanas al epicentro. Y como les comento, diseñar no es hacer una receta de cocina, no, es tener en cuenta todas estas consideraciones, además que aún mantenía en mi mente las premisas de diseño.
Es decir, que cada espacio público tuviese su propia atmósfera. La cocina y el jardín, la sala y el jardín, el comedor y el jardín. Al final no solamente quería ventilar los espacios, sino también quería generar una atmósfera, que veas a algo que sea interesante de ver, no solamente abrir una ventana por abrirla. Al final creo yo, en mi humilde opinión, que vale más la pena estar viendo hacia árboles que pues a otra cosa. De modo que mi esquema lo empecé a desarrollar de esta manera, logrando que la cocina viera hacia el jardín, que la sala viera hacia el jardín y que el comedor viera hacia un jardín. Del mismo modo, compacté en el centro lo que eran el tema de instalaciones y circulaciones para que no tuviéramos más metros cuadrados de construcción y que al mismo tiempo tuviéramos la calidad espacial en todo. Claro, hasta donde se me permitía, ya que, por ejemplo, acá en este baño tuvo que quedar de esta manera. De verdad, no me encanta, definitivamente tener un baño abajo de una escalera, en lo personal no me gusta. Pero bueno, no se le puede ganar todo a los clientes. Tal vez este baño pudo haber quedado resuelto de esta manera, pero bueno, el Inge estuvo bastante terco con ello, así que no le discutí mucho porque casi me quedo sin trabajo y bueno, así quedó por esa razón. Por otra parte, quienes habiten la casa, si deciden cambiar de lugar el comedor o la sala, al estar modulado, básicamente tienen esa posibilidad porque tienen las mismas medidas y porque es efímero. Además que igualmente, como sucede en planta baja, en planta alta se busca que cada recámara viera hacia áreas verdes, ya que para mí era indispensable no solo ventilar, sino lograr ver hacia las atmósferas. Y eso me lleva a otro punto indispensable, que es la luz. Porque como les dije, tenemos el sur de frente. Y sí, era necesario colocar este muro. Aunque pareciera capricho, la realidad es que ahora que ya está construido, se siente muy bien el espacio. Mantiene la incidencia solar lo más alejada posible del interior de la casa, y al tener el norte por atrás, ventila muy bien por dentro de todo el espacio. Y no solo eso, sino que también la calidad debe estar en todo, incluso en el baño y la escalera, ya que como no tenía la posibilidad de ver alguna vegetación o algo, simplemente mi solución es que al necesitar ventilar e iluminar, simplemente decidí regalarles el cielo y el rayo de luz. Y esto es clave porque la arquitectura empieza a jugar un segundo plano. Y realmente ahí ya lo que importa es el cómo se habita y que sea atemporal. Es decir, que no solo aguante la intemperie como el sol, los terremotos, las lluvias, sino que pueda ser un lugar efímero. Que el día de mañana quienes estén habitando ahí puedan hacer suyas las casas. Al final, cada quien vive como quiere y posiblemente hagan remodelaciones y le van a poner, le van a quitar, van a hacer suya la casa. Al final la casa ya está pensada para eso. Y el día de mañana igual puede ser amarilla, verde, azul, morada, rosada, lo que sea, no importa. Lo que te quiero decir con esto es que la arquitectura no se trata de la domesticación del espacio, sino que es una defensa frente al terror más grande, que es el tiempo.